De veras para nosotros es un placer estar con ustedes en el día de hoy para traerles otro estudio de las Sagradas Escrituras. 30 minutos con la Biblia abierta. Hermano quiere traernos un resumen breve del estudio anterior. Con mucho gusto, hermano. En el último estudio estuvimos repasando los versículos 8 y 9 de Gálatas, el capítulo 1. Y repasamos con mucha importancia y detenimiento la advertencia que nos presenta aquí la Escritura cuando el apóstol Pablo se dirige a los Gálatas. Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Y el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, por supuesto, se dirige a los Gálatas diciendo no que haya otro evangelio, porque no hay otro evangelio inspirado por la Biblia, sino el evangelio único del reino, el evangelio instituido por Jesucristo, el Hijo de Dios. Amén. Y luego, el último pasaje que repasamos en el estudio anterior fue el versículo 10, pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Llegamos hasta aquí en el último estudio y prometimos hacer un análisis más profundo de este pasaje. El favor de los hombres. ¿Contaba Pablo en su ministerio de evangelización con el favor de Dios o buscaba él el favor de los hombres? Según leemos en la palabra de Dios y aprendemos en ella, en ninguna situación, en ningún momento, en ninguno de los días del apostolado de este siervo de Dios, el apóstol Pablo, lo vemos buscando el favor de los hombres, sino más bien el favor de Dios. Y es precisamente a donde Él nos guía a través de la enseñanza de la Escritura, a que busquemos primeramente el favor de Dios y no el favor de los hombres. Precisamente es la profundidad del pasaje que vamos a analizar en este estudio. Pablo alcanzó mucho éxito en el ministerio de él. ¿Cuántas iglesias estableció Pablo? Es increíble cuántas almas llegaron al evangelio por medio de la obra de él. Seguramente en el ministerio de él hay mucha evidencia de gozar él del favor de Dios. A mí me gustaría, como siervo del Señor, siempre contar con ese favor del Altísimo. ¿Qué me dice, hermano? Sería muy bueno siempre tener el favor de Dios de nuestra parte. Si analizamos lo que significa el favor de Dios, representa tener la aprobación de Dios para todo lo que hacemos, tener la dirección de Dios en todo lo que queremos hacer en nuestra vida y en todo lo que queremos hacer en la obra de Dios. Podemos hoy día también alcanzar ese éxito, ganar a muchas almas, contando con el favor de Dios. Hermano, yo diría que sin el favor de Dios no podemos ganar a nadie. Necesitamos el favor de Dios para ganar a las almas. Necesitamos la aprobación de Dios para rescatar a las almas del mundo de pecado, del mundo de la confusión, del mundo de la religión confusa que hoy en día lleva a los hombres esclavos. Así mismo es. En la Biblia, hermano, habrá algunos ejemplos de otros predicadores, apóstoles, evangelistas, que buscaban el favor de Dios por encima del favor de los hombres. Precisamente vamos a analizar el pasaje que nos presenta Hechos, el capítulo 4. Y vamos a leer aquí algunos textos que nos van a servir como base para contestar esta pregunta. Vamos a dejar que sea la Biblia quien hable, hermano. Amén. Ya que el programa se titula 30 minutos con la Biblia abierta. Vamos a leer en Hechos, el capítulo 4, los versículos del 18 al 21. Y llamándolos, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. ¿Quiénes estaban intimando? Precisamente estaban intimando los fariseos, los saduceos, en otras palabras, los religiosos de aquel tiempo. ¿Y la advertencia para quiénes era? La advertencia era para los apóstoles, en este caso Pedro y Juan,
que estaban predicando el Evangelio de Jesucristo, estaban predicando a Jesús, estaban predicando la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario, la crucifixión, la resurrección y la ascensión de Jesús a los cielos. ¿Agradaba ese mensaje a los fariseos y a los saduceos? En ninguna manera. Ese mensaje no cabía en las prácticas judaizantes de aquel tiempo. Por lo tanto, era un mensaje de tropiezo para la secta de los fariseos. Estaban molestos por el mensaje, por la obra de los apóstoles, particularmente por la obra de Pedro y Juan. Si analizamos bien el versículo 18, hay una frase que sí nos deja saber cuán molestos, cuán disgustados estaban estos religiosos. Cuando dice, les intimaron. Cuando una persona intima a otra, es porque está bien molesta, es porque no está de acuerdo con eso que esa persona está haciendo. Así es. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Sus comentarios sobre este pasaje, hermano. Vamos a repetir el pasaje. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. En otras palabras, Juan y Pedro en esta ocasión le están preguntando a estos religiosos, ¿creen ustedes que es razonable que nosotros le obedezcamos a ustedes religiosos antes que obedecerle a Dios? Pedro y Juan están retando a estos hombres, los están haciendo reflexionar a través de esta pregunta que les están haciendo. En ninguna manera están buscando Pedro y Juan el favor de estos hombres, sino más bien que ellos pretenden seguir enseñando lo que es justo. Y lo que es justo enseñar en esta ocasión es la verdad, para que esa verdad sea quien los liberte a ellos del judaísmo y del error en que ellos están viviendo. Pedro y Juan no estaban en la voluntad de agradar a aquellos fariseos y saduceos. Yo diría que no estaban ni en la voluntad ni en la disposición de hacerlo. No estaban dispuestos en ninguna manera a ceder a la verdad, a ceder al compromiso que se había hecho de parte de ellos hacia Dios. Recordemos, hermano, que el Señor Jesucristo le dijo a estos apóstoles que fueran por todo el mundo y predicaran ¿qué cosa? El Evangelio, la verdad. La verdad, el Evangelio. Y es precisamente lo que ellos están haciendo. Ellos están predicando el Evangelio del reino, sin ninguna alteración, sin ninguna violación. Y por lo que leemos en el pasaje, Pedro y Juan están en la disposición de seguir hacia adelante predicando esa verdad, sin importarle a ellos los comentarios o las intimidaciones de los religiosos, en este caso los fariseos y los saduceos y los sacerdotes de aquel tiempo. Pero estaban arriesgando sus vidas. Definitivamente, hermano, si leemos más adelante en otros pasajes, que lo vamos a hacer luego, vamos a darnos cuenta de que sí, de que las vidas de estos hombres llegaron a estar en peligro, pero no en pese a esa situación, no cedieron ante las intimidaciones y las presiones de aquellos religiosos. Es algo glorioso, ¿no cree? Estos dos varones, la Biblia los presenta como hombres del vulgo y sin letra. Sin embargo, buscaban por encima de todo el favor de Dios, aún arriesgando sus vidas. Hermano, el versículo 20 nos da la clave de esta inquietud que usted presenta. Dice Pedro y Juan hablando, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Yo diría que los mejores testigos presenciales eran Pedro y Juan. Vieron las obras de Jesucristo, vieron la crucifixión, Sí. Vieron la resurrección, También. vieron la ascensión, escucharon las promesas que Dios les hizo a través de Jesucristo, escucharon la encomienda que se les dio. ¿Y no cree usted que Pedro y Juan estarían cometiendo un gravísimo pecado si ahora, después de haber visto y escuchado, retrocedieran a predicar un mensaje que agradara más bien a aquellos religiosos antes que a Dios? Así mismo. No podemos dejar de decir. Me interesan esas palabras. No podemos. No podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Sentían un deber tremendo de
decir exactamente lo que habían escuchado, de presentar lo que habían observado. No podemos dejar de decirlo. Y nosotros hoy día, que hemos estudiado la Biblia, que sabemos el Evangelio, sabemos la verdad, el único Evangelio entregado por el Espíritu Santo, ¿no debemos tener ese mismo valor también como obreros del Señor? Definitivamente, hermano, debemos de tener ese mismo valor y de sentir como cristianos verdaderos y genuinos esa misma responsabilidad que en este pasaje sintieron Pedro y Juan. La frase "no podemos" implica que Pedro y Juan se estaban sintiendo responsables ante el mundo por predicar el Evangelio de Jesucristo. Esa es la idea. Una responsabilidad espiritual, una responsabilidad adquirida al creer en Jesús, una responsabilidad dada en el mandato de Jesús al decirles: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Hoy día, cuando insistimos en que se predique un solo Evangelio y que todos los creyentes estemos de acuerdo en todo, como enseña la Biblia, que pensemos lo mismo, que hablemos una misma cosa, porque hablamos de esta manera, porque insistimos en que no se predique un Evangelio diferente, vienen críticas, vienen censuras. ¿Cómo debemos nosotros responder ante las críticas y las censuras, que yo las veo como injustas? Debiéramos responder primeramente con la verdad, con los argumentos bíblicos, no con lo que nosotros creemos que es mejor, sino con lo que la Biblia dice que debemos de hacer. Siempre he dicho, hermano, que la verdad debe de soportar crítica. La verdad debe de soportar juicio. Bien dicho. La verdad debe de tener base. Cuando analizamos los argumentos de los religiosos y los comparamos con la verdad, debemos de tener bien claro que la verdad va a soportar crítica, va a soportar juicio, aunque a veces sea injusto, pero la verdad va a seguir firme, porque es la verdad. No así los argumentos de los hombres. Yo no sé si usted estaría de acuerdo conmigo, hermano, en que los argumentos de los hombres van cambiando de acuerdo a los tiempos. Cada vez más que pasa el tiempo, varían los argumentos de los hombres, pero la verdad se mantiene firme. Es constante, no cambia. No cambia. Es como Dios. En Dios no hay variación, no hay sombra de variación, dice Santiago. Asimismo es la verdad, no cambia. De generación en generación, no cambia la verdad, siempre es la misma. Y siempre tenemos que predicarla, apoyarla. Tenemos que propagarla donde quiera. Vamos a seguir la vida de estos hombres de Dios, siervos de Dios, como dice Pablo. En Hechos el capítulo 5, el 25 al 29, ¿cómo lee el texto, hermano? Y por favor que nos traiga comentarios también. Antes de pasar ese texto, hermano, bien, me gustaría analizar el versículo 21 de Hechos 4. Hay algo muy interesante aquí que no debemos dejar de pasar por alto. Bien. Hechos 4:21 dice: ellos entonces le amenazaron. ¿Quiénes son ellos? Los fariseos y saduceos. ¿Le amenazaron a quién? A los apóstoles, a esos hombres, Pedro y Juan, hombres del burgo, pero llenos del Espíritu Santo y de poder. No tenían letra, pero sí que tenían el poder del Espíritu. Le amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios, por lo que se había hecho. Pero esto es glorioso. Aquí encontramos al pueblo a favor de Dios y a favor de los apóstoles. Pero también encontramos un dato muy interesante. A los religiosos, buscando el favor del pueblo, estaban en contra de los apóstoles, sí, no estaban de acuerdo con la predicación de los apóstoles, pero por temor al pueblo, no castigaron a los apóstoles, no los enjuiciaron, porque buscaban el favor del pueblo. Pues estoy pensando que aquí en estas circunstancias habrá una lección para nosotros hoy día. ¿Cuál es esa lección? Que a veces los grandes líderes religiosos se ponen en contra de la voluntad del Señor. En cambio, el pueblo humilde quisiera saber esa voluntad, quisiera escuchar la verdad. En muchos casos, ¿no es así? Es correcto. Vamos ahora a analizar en Hechos, el capítulo 5, otra situación similar que nos presenta la Escritura.
Hechos capítulo 5, los versículos del 25 al 29. Hermano, quisiera darle lectura a este pasaje. Muy bien, el 25 del capítulo 5 del libro de los Hechos. Pero viniendo uno, les dio esta noticia: he aquí los varones que pusiste en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia, porque temían ser apedreados por el pueblo. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio, y el sumo sacerdote les preguntó, diciendo: ¿no os mandamos estrictamente que no enseñases en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina, y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Cuál concilio fue ese ante el cual tuvieron que presentarse aquellos apóstoles? El concilio de los fariseos y los saduceos, el concilio de los religiosos de aquel tiempo, el concilio de los judíos. ¿Y ese sumo sacerdote quién era? Era el máximo líder religioso de aquel tiempo, el hombre que tenía en sus manos la dirección de la religión de aquel tiempo, del judaísmo. Así que aquellos fariseos y saduceos y hasta los grandes del concilio y hasta el sumo sacerdote y todos aquellos hombres poderosos habían mandado a los apóstoles estrictamente, dice el texto, que no enseñaran en ese nombre. ¿En el nombre de quién? En el nombre de Jesús. Pero fíjese en el testimonio de aquellos que no eran creyentes. Dicen ahora habéis, o sea que ustedes los apóstoles, los mandamos a que no hablaran. Pero han llenado a la ciudad de Jerusalén de vuestra doctrina. ¿Qué testimonio más positivo para la obra que estaban realizando los apóstoles, verdaderos siervos de Dios, sin temor, sin miedo, buscando siempre el favor de Dios? Habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina. A mí me gustaría como predicador llenar al mundo, llenar las ciudades grandes del Evangelio, llenar los países del Evangelio verdadero de Cristo. Y para lograrlo, tengo como siervo del Señor, tengo que contar con el favor de Dios. Si los cristianos hacen silencio ante la verdad del Evangelio, nunca este propósito será logrado. Nunca la verdad de la palabra de Dios, la verdad del Evangelio, alcanzará a muchas almas sinceras que están buscando a Dios y que tal vez por causa de muchos líderes religiosos nunca llegarán a conocer la verdad. Porque como dice la Escritura, muchos con impiedad detienen la verdad. Detienen la verdad, es verdad. Nosotros no podemos, hermano, como predicadores, no podemos cumplir con la gran comisión si nos acobardamos, esa es la palabra, ¿no? Ante las amenazas, ante la oposición de religiosos. ¿Qué dice? En ninguna manera. El texto 29 que acabamos de analizar nos dice: respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El cristiano, el predicador, el evangelista, el maestro que está empeñado en enseñar la palabra de Dios, no debe en ningún momento anteponer el favor de los hombres al favor de Dios. Debe estar guiado totalmente a conseguir la aprobación de Dios, aunque ésta le cueste sufrimiento, sacrificio, aunque ésta le cueste el ser rechazado por los demás hombres, sean estos grandes líderes o no sean grandes líderes. Yo voy a predicar que no hay otro evangelio. Voy a predicar que la gracia, por medio de la gracia, nos salvamos. Amén. No voy a predicar tradiciones. Digan lo que digan, censuren como lo hagan. Voy a predicar que hay que obedecer a Dios por encima de todos. Ese es el mensaje, hermano. Ese es el mensaje que debemos de predicar. Ese es el mensaje que trae la victoria. Ese es el mensaje que liberta al hombre. Las tradiciones no libertan al hombre, como estudiamos
en la vez anterior, las tradiciones esclavizan al hombre, pero no le traen libertad al hombre. Amén. No me atrevo, mediante las palabras que acabo de pronunciar, no me atrevo a colocarme en la misma categoría con aquellos grandes apóstoles, Pedro, Juan y Pablo. Pero sí quisiera, por lo menos humildemente y en parte en mi ministerio, tener el mismo espíritu de ellos. Vamos a pasar a Hechos, el capítulo 12, el versículo 1 y hasta el 5. He aquí un texto que tiene mucho que ver con lo que estamos hablando. Y le vamos a dar lectura al pasaje. Hechos, el capítulo 12, el 1 al 5. Hermano, por favor, que lo lea. En aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura, y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que se les custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Dice este texto que en aquel mismo tiempo el rey, ¿quién? Herodes. Echó mano a algunos de qué? De la iglesia. De la iglesia. No dice aquí de las iglesias ni de las religiones, sino de la iglesia. ¿Para hacer qué con ellos? Para maltratarlos. Maltratarles. ¿Y mató a quién? A Jacobo, el hermano de Juan. ¿Y cómo lo mató? Dice aquí el texto que lo mató a espada. Aparentemente le traspasó su cuerpo con una espada, ¿no? Una fea manera de morir, diría yo, por causa de el evangelio de Jesucristo, pero estamos viendo de la misma manera que este Jacobo, hermano de Juan, no buscó el favor de Herodes, sino que estuvo dispuesto a morir por una espada buscando el favor de Dios. En eso estaba pensando que Jacobo bien pudiera haber evitado esa muerte tan cruel. Negando a Cristo. Negando a Cristo. Buscando el favor de un hombre poderoso, el rey. Errores, pero no lo hizo. Nada de eso hay en el texto. Nada de que Jacobo se acobardara delante del rey. No lo hizo en ningún momento. Dice el 3, como en la primera parte. Esto sí que tiene que ver con las palabras de Gálatas 1:10. Sí. Dice, y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Es decir que Herodes sintió que esta acción suya de maltratar a los cristianos y de matar a Jacobo le agradó a los judíos. Le agradó posiblemente a los fariseos, al sumo sacerdote, a los saduceos, y por esta causa decidió proseguir con su violencia, con su persecución hacia los cristianos, aprendiendo a Pedro para someterle también a maltrato. El versículo 4 dice que habiéndole tomado preso, lo puso en la cárcel y lo custodió con un sinnúmero de soldados. Lo tenía bien vigilado para posiblemente quitarle también la vida al apóstol Pedro. Lo que hace el hombre para agradar al hombre. Precisamente Increíble. hasta se vira en contra de Dios. Y mata, y comete barbaridades para agradar al hombre. No estamos para agradar al hombre. Pasemos a la primera de Tesalonicenses, el capítulo 2, el 3 comenzando, porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza, ni fue por engaño. Coméntanos este texto, amado. Nuestra exhortación, ¿cuál fue esa exhortación? El Evangelio del Reino. No, dice aquí el pasaje, no procedió de error ni de impureza. El Evangelio no procede de error, no es una doctrina de error, ni es una doctrina impura, es el Evangelio del Reino, el cual dice el apóstol Pablo en Romanos 1:16, que es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Tampoco fue un mensaje por engaño, porque según vimos en Hechos el capítulo 4, el apóstol Pedro dice que él vio y escuchó. O sea, fue testigo de este evangelio. A mí me edifica mucho este pasaje. Me interesa cómo Pablo habla de su propio ministerio y cómo él presenta el ministerio de él y las actitudes que él tenía
etc. Esto me ayuda en mi obra en el reino del Señor. Y a usted, hermano, y a los demás hermanos que somos predicadores del Nuevo Testamento. Precisamente, hermano, el ejemplo del apóstol Pablo debe ser un ejemplo que cada predicador debe llevar en su vida. El apóstol Pablo nunca lo vamos a encontrar en sus días como apóstol buscando el favor o la aprobación de los hombres. En una ocasión lo hizo. En una ocasión el apóstol Pablo buscaba la aprobación de otros hombres, pero ya no más. Cierto. Este tema es tan interesante, me gustaría volver a él y abundar mucho más en él en el próximo estudio. ¿Le parece bien? ¿Cómo no, hermano? Estamos muy agradecidos por la oportunidad de compartir con ustedes con la Biblia abierta. Dios bendiga a todos. Amén.